Primer versículo dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Dos acciones muy importantes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Otro caso importante: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra parte importante: y fueron todos, palabra clave, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, otra clave, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nos vamos al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, o sea, borrachos, como vosotros suponéis, pues que a la hora tercera del día, para muchos, ¿qué hora es, hermanos? ¿Qué hora es? A ver, en la Biblia, la hora tercera. Alguien por ahí que me dé la respuesta. Si busca la respuesta, la va a encontrar, pero que me dé la respuesta para que los hermanos sepan. Amén. ¿A la hora qué? A la hora tercera. Y dice así: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí nos quedamos. Amén. Señor, te damos. Amén. ¿Son las 9 de la mañana? Las 9 de la mañana, tercera hora. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Estamos aquí porque estuvo en gracias guardar nuestra salida, así como será también nuestro regreso a Ciudad Juárez. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos juntamente con nuestros hermanos aquí en Ascensión, haciendo este tiempo de celebración, haciendo este momento de coinonía, de armonía, de hermandad, y poder unirnos juntos para elevar y glorificar tu santo nombre. Amén. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, y todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos sumamente con temor delante de ti. Y en esta tarde, Señor, estás aquí para ministrar nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones, para abrir nuestro conocimiento, nuestros sentidos espirituales, para poder entender y comprender qué tan importante es esta parte en la vida nuestra, el bautismo del Espíritu Santo, y lo que es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Sí, puede proyectar ahí, parece que sí, ok, ahí va. Hermanos, como iglesia de Dios, nosotros somos una iglesia pentecostal, y como tal tenemos un gremio de creyentes que creemos esta parte. Hay otras congregaciones, iglesias o denominaciones que creen también en esta parte, en la celebración o en la parte del bautismo del Espíritu Santo y lo que es hablar en otras lenguas. Esto no es un misterio, ni esto es cosa del otro mundo. Esto es una realidad de lo que la Biblia nos dice y lo que la Biblia nos expresa. Si algunos de ustedes creen que la Biblia es la verdad, pueden decir amén. Amén. Si ustedes creen que lo que la Biblia dice es cierto, pueden decir amén. Amén. Bueno, pues estamos conscientes de eso. Como iglesia de Dios, nuestro primer punto de declaración de fe dice: creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Quiere decir que nosotros creemos en la palabra escrita, interpretada, y creemos en el rema, que es la palabra que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Son dos cosas muy interesantes e importantes que tenemos que ver en la Biblia.
En la Biblia tenemos que ver el rema, y el rema es la palabra inspirada, la palabra iluminada, la palabra revelada, la palabra que viene bajo la dirección y la interpretación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Es el secreto y el conocimiento de Dios oculto, el cual nadie sabe, nadie conoce, pero el Espíritu de Dios habla por sí mismo a través de su presencia, lo que Dios ha escondido y ha guardado, y lo ha dado a través del Espíritu Santo para revelarlo a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios, de generación a generación. Así la generación que sea o haya pasado, o la generación que viene, tiene que saber y entender esta parte tan importante de lo que Dios dice a su iglesia, de lo que Dios habla a su iglesia. Y de esta manera nosotros debemos entender y comprender la importancia del rema. Pero en el rema hay muchas equivocaciones y puede haber muchos errores. Porque no todo, dice la Biblia, porque no todo el que habla en el nombre del Señor y no todo aquel que dice a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo me ha dicho, o el Espíritu Santo me ha revelado o ha interpretado esto, no todo viene bajo el conocimiento y la determinación de lo que el hombre por sí mismo intelectualmente, emocionalmente o a través de una inquietud de revelación puede transmitir y puede decir. Todo debe estar respaldado a través de la palabra escrita. Amén. Aleluya. ¿Sí me entendieron? Todo debe estar apoyado y evaluado por la palabra que es el Logos. Y nosotros lo vemos en el primer capítulo de Juan, cuando el Logos fue hecho, la palabra, el verbo, amén, se hizo carne y vino a revelarse a nosotros. Y Dios lo reveló a través de su amor y de su misericordia para salvar a este mundo. Vivimos en una generación, hermanos, de creyentes y de iglesias que en algún momento cualquiera puede determinar su propio pensamiento, su propia determinación en su manera de creer, de hacer las cosas o hacer creer las cosas a los demás. Y es ahí donde se usa mucho el rema. Dios me ha hablado, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, Dios nos ha hablado. Sí, es correcto, yo no dudo de eso. Lo que yo tengo que ver es si es auténtico. Y dentro de lo auténtico y de lo verdadero tengo que verlo a través de Logos, a través de la palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque la palabra, como dice el apóstol Pedro, fue revelada y fue inspirada y fue dada a los santos hombres de Dios. Creemos que hay hombres de Dios y que son santos. Creemos que hay gente de Dios y que es santo, así como hombres y mujeres. No estoy excluyendo a las hermanas, ¿sí? Así como es, santos delante de Dios. Pero tiene que haber una conexión directa y una relación profunda. En el capítulo 17 de San Juan, versículo 17, dice la Biblia que su palabra es verdad y su palabra ha sido dada como una expresión de verdad. Entonces, si nosotros interpretamos el Salmo 119, que es declarado como el Salmo de la ley, o el Salmo de la palabra, o el Salmo de la verdad, usted va a encontrar muchas cosas importantes por lo cual creemos. Usted dijo al principio, ¿cree lo que la Biblia dice? Amén. ¿Acepta lo que la Biblia dice? Amén. La otra cosa que les voy a decir es, y no me digan amén, eso se los dejo a ustedes personalmente. ¿Viven lo que la Biblia dice? ¿Vivimos lo que la Biblia dice? Bueno, eso ya es una relación en la cual
nosotros tenemos que relacionarnos. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, hermanos, y vemos esta relación, está hablando de que nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo, y nuestra declaración de fe declara y dice lo que nosotros creemos. Muchos hermanos o iglesias pueden creer en diferentes formas o de diferentes maneras. Nosotros somos un grupo agremiado llamado Iglesia de Dios, creyentes de Dios, que hemos aceptado y conocido a Jesús como Señor y Salvador nuestro, y que hay algo que nos distingue y hay un distintivo en nosotros. Y esa es la parte que nos distingue como parte de lo que somos una iglesia pentecostal. Y una iglesia pentecostal, como decía el pastor René en ese momento, ¿verdad? Somos personas que creemos en la manifestación, en el gozo y en la declaración de lo que es el Espíritu Santo. Usted venía este día hoy, no sabía de qué se iba a hablar, qué se iba a predicar, qué se iba a cantar. Muchas veces nosotros estamos desconectados. Para crear un ambiente espiritual se requiere nuestra presencia, en primer lugar. Segundo lugar, para crear un ambiente espiritual con respuesta de Dios a nosotros, debemos estar viviendo lo que estamos haciendo en el momento. Si yo hablo de sanidad divina en esta tarde, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Creando un ambiente donde el Espíritu de Dios y la sangre de Jesucristo se va a manifestar en los enfermos. Creando un ambiente y creyendo en un ambiente donde los paralíticos pueden ser levantados, los ciegos pueden ver. No lo digo yo no lo voy a hacer. Eso está determinado en el Logos. ¿Y cuál es el Logos? La palabra escrita. La palabra que está declarada. ¿Sí? Y todo aquel que en él creyere, ¿sí? Y fuere bautizado, ¿qué va a hacer? Va a ser salvo. Pero todos los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Y sobre ellos habrá señales. Impondrán manos sobre los enfermos, sanarán los enfermos, ¿sí? Porque es una declaración que está escrita en su palabra. Y si la Biblia lo dice, es porque Dios lo está respaldando. Es porque Dios lo está declarando auténticamente. No es una falacia. Es voz de Dios. Es autoridad de Dios. Es gloria de Dios. Es el poder de Dios. No soy yo. No es nadie. Es Dios el que dice las cosas. Y a través de eso es posible al que cree, porque al que cree le es posible. Entonces, vivimos en una parte. Hablamos del derramamiento, dice una promesa de Joel, que vendría el Espíritu Santo y sería derramado. Nosotros podemos ver que de acuerdo a la versión griega del discurso de Pedro a los judíos en el día del Pentecostés, es el versículo que leímos, Pedro usó 3 veces la palabra derramar para poder explicar el fenómeno pentecostal en el cumplimiento en lo que fue dicho por el profeta Joel. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No lo digo yo, lo dijo el profeta. Al decirlo el profeta, lo dijo porque Dios se lo reveló y se lo dio a través de la obra y la revelación del Espíritu Santo, a través del rema. Del rema se lo dio. Para poder tener confianza en el profeta Joel y creerle al profeta Joel, debería de vivir y ser una vida ejemplar, llena de limpieza y de santidad y de pureza delante de Dios, para que el Espíritu Santo le usara para declarar la palabra de Dios. Él podía decir, porque estaba en ese momento en la autoridad
y la condición de ser un vaso escogido, ungido, para poder declarar lo que Dios estaba diciendo. Y el profeta Joel dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28, ¿sí? Como ya se ha señalado también en Isaías, habló de un derramamiento del Espíritu Santo, y dice Isaías 44:3: mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Qué generación? ¿La generación de Joel? ¿La generación de Isaías? ¿O la generación que hoy estamos viviendo? Así que los tiempos para Dios no han pasado, y los tiempos en Dios se siguen cumpliendo. La generación el hombre que Dios usó, el pastor que Dios usó para hablarme de Cristo, guiarme a los pies de Jesucristo, instruirme en una doctrina cristiana, enseñarme la Biblia, orar por mí, interceder por mí, orar por mí para que recibiera el Espíritu Santo, fue un hombre que pasó en una generación. Ahora mi generación tiene que hacer lo mismo, y la generación que viene tiene que hacer lo mismo, y los que vienen tienen que hacer lo mismo. Esto no ha acabado, esto no se ha terminado, esto es auténtico delante de Dios. No debemos descansar y no debemos dormir en esto. El Espíritu derramaré sobre tu generación. Lucas usa el mismo término para explicar el descenso del Espíritu sobre los gentiles de la casa de Cornelio, y dice la Biblia: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45. ¿Qué dice Joel? Yo derramaré de mi espíritu, hablando Dios mismo, declarando Dios mismo a través del Espíritu de verdad, Espíritu de justicia, al que guía a toda verdad y a toda justicia, al que declara los secretos y la profundidad de los conocimientos de Dios hacia la iglesia, hacia los creyentes. Aquí Pedro no creía en los gentiles, pero la sorpresa de Pedro fue cuando el Espíritu de Dios descendió predicando en la casa de Cornelio. Según Pedro, no eran tan privilegiados ni eran tan escogidos los gentiles para que Dios hiciera lo que tuvo que hacer en ese momento. Y fue cuando el Espíritu Santo, dije hace un rato, debemos crear un ambiente. Debemos estar en sintonía. Debemos vivir la frecuencia, no perdernos, no separarnos de lo que está pasando, de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer hoy en el momento. Porque Dios no espera los tiempos. Él espera corazones contritados y humillados que estén declarando su nombre y estén honrando su nombre y estén glorificando su nombre y estén abiertos delante de Él. Aleluya. Eso es lo que pasó en el día del Pentecostés. ¿Estaban distraídos? ¿Estaban en otro ambiente? ¿Estaban en la celebración del cafecito con las galletas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era el ambiente que estaban ellos realizando? ¿Cuál era ese tiempo propicio para Dios? Ese momento. A las 9 de la mañana. Ni se lo imaginaron, ni pensaron. Es muy temprano para Dios. No, para Dios no hay tiempos ni horarios. El hermano testificaba la forma, la manera como recibió el Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu Santo, estaba acostado, estaba dormido, y de repente en mi sueño, en mi dormida ahí descansando yo, porque sí me tocaba mucho trabajo y me cansaba, y más en el tiempo, en el verano.
en el estado de Sonora. Yo soy miembro de la Iglesia de Dios en Luis B. Sánchez, Sonora, cerca de Mexicali, a una hora y media de Mexicali. Entonces, se imaginan el calor, no sé cuántos saben el calor que hace en Mexicali. Entonces, ahí, hermanos, porque me tocaba la labor del templo. Lo que yo empecé a hacer en la iglesia fue el aseo del templo. Aleluya, Dios. Sin que el pastor me lo pidiera, sin que nadie me dijera, hermano, tú puedes. No, yo lo tomé, yo lo hice. A la edad de 17 años, yo empecé a limpiar bancas, a barrer el templo, a pulir el piso del templo, a echarle agua a los aires, a tener el templo listo, preparado para el día del servicio. Y es un templo 4, 5 o 6 veces más grande que este. Y las bancas extensamente largas. Ahí Dios me empezó a regenerar, a renovar, a cambiar, a tratar con mi vida, con la escoba, con el trapo, con el trapeador, ahí cargando el agua para echarla al aire. Pues cansado, fui y me acosté. Y de repente yo sentí que estaba hablando en lenguas, pero en el sueño. Y que había un gozo, como decía el hermano, interminable, una alegría, una satisfacción, una paz, un contentamiento en mi corazón, lo que estaba pasando conmigo. Y dentro de mi sueño dije, esto no está pasando. ¿Qué es lo que pasó? Que mucho tiempo atrás yo había estado ayunando y llorando, orando y ayunando. Gloria a Dios, aleluya. Días, meses, para que eso sucediera en mi vida, a la edad de 17 años. Gloria a Dios. Tengo 70 años. ¿Cuándo sucedió esto? Y mi gozo no se ha terminado. Entonces, hermanos, Dios dice sobre tu generación. Y hoy estamos en otra generación. Y nuestros hijos serán otra generación. Y los hijos de nuestros hijos serán otra generación. Amén, aleluya. Entonces nosotros como iglesia, como creyentes, debemos estar trabajando sobre eso. Una novedad y un ejemplo de la iglesia primitiva. Dice que cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, los discípulos salieron a predicar y a anunciar el Evangelio. Punto número 1. La sombra de Pedro pasaba por los enfermos. ¿Y eran qué? No por él, sino por lo que él había recibido. Por el valor de lo que era el Espíritu Santo para él. Pedro y Juan en el templo de la Hermosa se encuentran con un hombre imposibilitado de poder caminar bien. ¿Y qué hacen? Pedro le dice, hey, mira a nosotros, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que usted tiene para dar? ¿Qué es lo que usted tiene que dar? ¿Y qué es lo que usted tiene de valor o de importancia para que el otro se levante? Para que el otro recobre sus pies, para que el otro entre caminando, andando y saltando y alabando a Dios al templo. ¿Qué es lo que tenemos que dar? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que podemos derramar nosotros como creyentes? La Biblia nos dice en Lucas que fue derramado. También se usa la referencia al hombre nuevo, creado conforme a la semejanza de Dios, el cual el creyente también debe ponerse. En Efesios 4:24 y Colosenses 3:17, 3:13.
Sí. Y en referencia al imperativo de vestirse el creyente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el derramamiento? ¿Qué es esa investidura? Es una investidura. Es el derramamiento. Es algo que viene, nos inviste. Se apropia de nosotros, toma lugar, toma la propiedad, toma su derecho. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Mas yo no vivo, mas Cristo ¿qué? Eso es lo que pasa. Alguien toma el lugar tuyo. Alguien es dueño de ti. Pablo dijo, esclavo, sí, ¿de quién? De Jesucristo. Ya no soy esclavo del pecado, ni esclavo del mundo, ni esclavo de la maldad. Ahora cada día crucifico mi vida junto a la cruz de Cristo, honrando y glorificando y exaltando por el perdón y la salvación y la bendición de su Espíritu Santo. Vivo. Y eso es lo que tengo que vivir de hoy en adelante, y mañana y pasado. Han pasado años en mi vida, no han sido fácil. Nadie puede decir que el cristianismo es fácil. Nadie puede decir que uno se la lleva ahí suavemente en el cristianismo. No, mis amados hermanos y hermanas, se lucha, se batalla, se pelea para tener siempre la buena batalla y la batalla de la fe ganarla. No me diga que el diablo no se acerca a usted. No me diga que el diablo quiere controlar su mente, sus pensamientos. No me diga que el diablo quiera controlar sus deseos, los deseos de la carne. ¡Claro! Me expresé como un chilango ahorita. Bueno, es que yo soy de México, del Distrito Federal. Entonces, de algo, a veces me sale, no sé por qué, ya de tantos años no me debería salir. Pero de una manera, hermanos, eso sucede. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Viene y nos inviste. Toma lugar. Dijo, esto es mío. Y es comprado a precio de sangre. ¿Y dónde se compró esto? Mi vida es libre, soy liberado. ¿Y dónde se liberó? Con la sangre preciosa de Jesucristo, en el monte Calvario, en el Gólgota. Bendito es Dios, aleluya. Por eso debemos crear un ambiente, hermanos, donde Dios siempre esté en su mover. Y que nuestras vidas y nuestros vasos y nuestras copas sean dispuestas para que Dios nos invista, derrame. ¿Qué es lo que dice Dios? Esta es tu vida, esta es mi copa, esto me pertenece. Yo derramaré sobre ti mi Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Y eso no es de vosotros, es de Dios. Viene de Dios. Jesús pagó el precio cuando dijo, me iré, pero no los dejaré solos. No quedarán huérfanos, no quedarán deshabilitados, no quedarán sin fuerza, no quedarán sin poder, no quedarán a merced del diablo. No, derramaré mi espíritu sobre cada uno de vosotros. En referencia al imperativo de vestirse el creyente como nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos dicen cristianos? Bueno, a lo menos yo me considero cristiano. Y me dicen cristiano. Y soy un cristiano. ¿Por qué? Porque me he vestido con ropas reales. Aleluya. Ropas verdaderas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios, aleluya. ¿Quién ha puesto su Espíritu Santo sobre mi vida? Gracias, Señor, aleluya. En la Septuaginta, o sea, en la traducción antigua del griego, esto es, en la versión griega del Antiguo Testamento, es vivir
La palabra vestir, es vestir. Se usa para describir la experiencia muy especial de aquellos que fueron poseídos por el Espíritu de Dios. Ustedes saben que hay dos clases de posesiones: el que es poseído por Dios y el que es poseído por ¿quién? El diablo. ¿Cuántos de ustedes han visto poseídos por el diablo? Pero ¿a cuántos han visto poseídos de Dios? Alabando entre vosotros con pandero, con danza, con salterio, alabando al Señor en nuestros corazones. Ese es el gozo del Señor. Aleluya, gloria a Dios. La idea de la figura, por lo tanto, es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia poderosa, por medio del cual el creyente, los hijos de Dios, vienen a ser totalmente investidos con la presencia de Dios. Hermanos, no es cualquier cosa. Gloria al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Es un don. Y la palabra don da a entender que es gratuito, que es dado, es otorgado, es regalado. Mis amados, ¿por qué entonces cerramos puertas? ¿Por qué evitamos tales cosas en la casa del Señor? ¿Por qué no frecuentamos y por qué no buscamos con anhelo, con deseo, con ahínco estas cosas que vienen del cielo y que son de Dios para su pueblo, para sus hijos? Yo no he pagado ningún precio por eso que Dios me ha dado, ni pagaré ningún precio, y no tiene costo ni valor, porque todo radica en la fe preciosa y en la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Él lo compró, Él lo pagó. Somos merecedores, lo merecemos, es nuestro, nos pertenece, no pertenece porque no lo dio, no lo entregó. No tenemos que andar buscando ofertas o gangas para ver en qué lugar o en cuál lugar o en qué mejor lugar lo puedo recibir. Está al alcance suyo. Está a su diestra, suya. Está en la declaración de sus labios, en la fe de su corazón, en la voluntad y en la voluntad de su vida está. Entonces nosotros como creyentes, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo también se presenta en la Biblia como una llenura. Esa es una de las partes que leímos. Llenura. Usted pone a llenar un vaso. Bueno, por ejemplo, este recipiente, ¿cómo está? Está lleno. Si me tomo el agua, entonces va a quedar a la mitad, porque considero que si me lo tomo ahorita, más o menos a la mitad. Pero le va a faltar. ¿Sí? Y no va a tener su valor ni su precio. Y no va a tener la sustancia necesaria para que sea lleno. Una de las cosas con esto, hermanos, es que Dios no nos deja medias. Amén, aleluya. ¿Ve usted qué tan interesante es Dios con nosotros? No nos deja medias. No nos deja con sed. Porque dice que desde lo más profundo de nuestro vientre, de nuestro ser, correrán y fluirán ríos de amor, ríos de Dios, ríos del Espíritu Santo en nosotros. Jesús le dijo a la samaritana: si tú vives de esta agua que yo te doy, jamás tu cántaro se vaciará, jamás vendrás a este pozo, jamás. Porque desde lo más profundo de tu interior, ríos, y ríos, y ríos. ¿Y qué significa el río? Río significa limpieza, un agua que corre, que no se estanca,
Aleluya. Poderoso es Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros no dejamos correr esto. Usted deja almacenado un agua en una cisterna por unos meses, por días, por años, ¿y qué va a aparecer? Pero Dios está garantizando una cosa: cuando tú bebas de esta agua, cuando tú recibas esto, tu estanque, tu cisterna no estará rota, pero correrán ríos. No se va a vaciar tu cisterna, sino correrán ríos de Dios. Entonces, la llenura, uno de los términos con más frecuencia que usa el escritor Lucas, tanto en su evangelio como en el libro de Hechos de los Apóstoles, es para describir la presencia del Espíritu Santo en las personas, y es el verbo llenar. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. De acuerdo a Zacarías 1:15. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando María la saludó y le dijo: bendita tú. Amén. Aleluya. Y le dijo: bendito el vientre que tienes y bendito el que está dentro de tu vientre. Y dice la Biblia que el niño saltó, Juan saltó, y María también como consecuencia recibió. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo cuando nombró a Juan, ¿sí? En el día del Pentecostés, todos los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo cuando Pedro fue traído ante el concilio. Y hablando él, estando lleno del Espíritu Santo, declaró la palabra. Cuando los discípulos oraron después de que Pedro fueron puestos en libertad, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego nos encontramos con Ananías. Oró para que Pablo fuese lleno con el Espíritu Santo. Y cuando Pablo reprendió a Elimas, aquel mago, aquel que quería: hey, pásame lo que tú tienes, ¿sí? ¿Cuánto vale? Porque Elimas vio que los enfermos sanaban, que los ciegos veían, los paralíticos se levantaban, el sordo oía, ¿sí? Dijo: oye, ¿cómo le haces? ¿Con qué se obtiene eso? La declaración de nuestra fe dice: el bautismo del Espíritu Santo viene subsecuentemente a la limpieza del corazón. Aleluya. Amén. Ese es el pago que hay que pagar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Subsecuentemente a la limpieza de corazón. Así que un corazón no limpio, el Espíritu Santo no va a hacer presencia. Por eso creemos en el bautismo del Espíritu Santo subsecuentemente a la limpieza del corazón. No se puede recibir el Espíritu Santo cuando no hay esa parte en nosotros. Ese es el precio que tenemos que pagar sobre él. Y me pregunto yo, ¿es un precio? Bueno, para muchos será un precio, porque hay que dejar de hacer lo que están haciendo. Hay que dejar de practicar al mundo. Juan, el apóstol, escribe y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan también escribió en la primera carta a San Juan, primera de Juan, escribe y dice: Dios no atiende la oración ni escucha la petición, sino a aquellos que hacen su voluntad y caminan conforme al corazón de Dios. Amén. Gracias, Señor. Usted se ha preguntado por qué muchas de sus oraciones no tienen respuestas. Tenemos que hacer un balance y un análisis muy profundo en nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que dar? ¿Qué es lo que yo tengo que ofrecer? Como dijo Pedro: mira a nosotros, lo que tengo te doy. Y si lo que tengo te doy es efectivo, levanta tu mano. Aleluya. Entonces, la oración del justo, ¿qué pasa? La oración del justo, ¿qué pasa?
Por algo dice Dios eso. Entonces la limpieza de corazón para Dios es importantísima. Sí, amén. Aleluya. Dice Proverbios, tal es el hombre, tal es su pensamiento. Tal es el corazón del hombre, tales son sus pensamientos. ¿De dónde vierte toda maldad? Del corazón. Y se transmiten al pensamiento. Por eso Dios declaró y dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Porque puede haber pensamientos de mezquinidad, de envidia, de odio, de enojo. Puede haber pensamientos de destrucción, de muerte. Los pensamientos de Dios son vida. Y son vida y vida en abundancia. Por eso los caminos de Dios no son los caminos nuestros. Porque el camino ancho es muy espacioso, que nos lleva siempre ¿a dónde? A la perdición. Pero el camino angosto, el cual declaró Jesús, dijo, yo soy el camino. Número 1, la verdad. Número 2, la vida. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Qué pasó, hermanos? Me dijeron que sí hace un rato. Yo creo que ya los estoy desconvirtiendo yo. ¿Creemos en la verdad de Dios? ¿Creemos en su palabra? Pues hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque si no, no entraremos. Capítulo 1 del libro de Romanos dice que no entraremos a su reino si nosotros vivimos no bajo la voluntad y el propósito. Una de las cosas que dijo Jesús en una de las oraciones más largas que registra la Biblia, que es el capítulo 17 de San Juan, dijo Jesús, Padre, yo les he dado tu palabra para que crean en ti como creen en mí. Padre, el mundo los ha condenado y los ha juzgado porque han cambiado de mente y han cambiado de corazón. Ya no piensan como antes y ya no viven como antes vivían. Ahora viven para ti. Así como a ti yo te glorifico a ti, ¿sí? Ellos me glorifican, pero para que ellos me honren y glorifiquen directamente a ti. Porque Jesús dice, yo no requiero la gloria de los hombres. Jesús dijo en una ocasión, yo no requiero gloria de hombres, sino que todo es al Padre, dándole el mayor honor y la mayor honra al Padre. Nosotros honramos a Jesucristo y le damos gloria a Jesús por el precio que Él pagó, porque Él se entregó por nosotros. Él decidió dejar la habitación del cielo y venir al exterminio en la tierra para ser crucificado en la cruz del Calvario. Sin razón, claro que sí, para los hombres, para la sociedad y para el mundo judío y romano. Pero para Dios tenía una razón, para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. Esa es la razón de Dios. Y ahora la razón de Cristo es el Espíritu Santo, dado a los creyentes y a la iglesia, para que continuemos, caminemos y sigamos adelante. Claro, dije hace un rato, no es fácil ser cristiano, hermano. No es fácil. Se requiere la fortaleza, se requiere la dirección, se requiere la llenura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Qué poder? ¿Para qué el poder? ¿Por qué es el poder?
para vivir una vida bien delante de Dios y caminar de acuerdo a los pensamientos y a los estatutos ordenados por Dios. Vivir una vida pía y santa. La palabra pía no es por el Papa, hermano. Sí, no es por el Papa. Al Papa se le declara pío porque se le considera y se le ha considerado un hombre santo y puro. La palabra pía, Pío 12, Pío 6, Pío no sé cuántos píos, ¿verdad? Pero para que nosotros vivamos una vida piadosa delante de Dios y nos encaminemos delante del Señor. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es el Espíritu Santo? No voy a terminar todo, hermanos, pero ¿por qué estás tenso? Fíjense todo lo que nosotros debemos saber y aprender dentro de la palabra de la Biblia y lo que debemos enseñar en la iglesia. No debemos dejar de enseñar estas cosas en la iglesia. Son necesarias, se requieren. Porque esa es la vida del cristianismo. Esa es la fuente, esas son sus raíces. Esa es la plataforma del cristianismo. El cristianismo no empezó de la noche a la mañana. El cristianismo empezó con una plataforma firme. Jesús llamó a sus 12. Los 12 fueron y convocaron a 120 en el aposento alto. 120 en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Como el Espíritu dirija a la persona, hablando en otras lenguas. Y después, 120, se levantó uno de ellos, llamado Pedro. Su discurso, su mensaje fue totalmente cambiado al Pedro que conocimos siguiendo a Jesús. Al Pedro que tenemos referencia en los evangelios de cómo era, cómo vivía, cómo pensaba, cómo accionaba. Ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo levantándose y le dice: varones hermanos, esto es lo que está escrito por el profeta Joel. Esto es lo que Dios ha dicho siempre: sobre ustedes derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a decir: habrá generaciones y vendrán generaciones, habrá sueños, habrá visiones sobre vuestros jóvenes y sobre vuestros ancianos. Esto sucederá en los postreros días. Y Joel dice en el capítulo 2 que la lluvia temprana es fuerte, pero la lluvia tardía es mucho más abundante y cautelosa. Quiere decir, hermanos, que a nosotros nos tocan los mejores tiempos. Gracias, Dios. Y Dios no se reservó eso. No se lo reservó. Nos lo dio a nosotros, a la iglesia, a la casa del Señor, a los llamados, a los escogidos, al real sacerdocio, a nación santa, al pueblo adquirido. Dios dio eso para nosotros. Por eso les decía hace un momento, siempre debemos estar en frecuencia. ¿Qué le pasa cuando Radio Manantial pierde usted las ondas de Radio Manantial y está muy entrada o entrado con un himno o con un mensaje o con una predicación y que de repente se le va la onda, se le va la frecuencia y empieza a chillar y que o le cortan la luz más que todo? Quisiera oírlo una vez más y pierde el rol, pierde la frecuencia. Se queda a medias, ya no supo más. Por no pagar la luz. Dios, hermanos, a través de su Espíritu, quiere que estemos siempre sintonizados. Que estemos en frecuencia. Así que el Espíritu Santo no solamente es poder para el servicio, sino que también produce iluminación
para comprender con claridad las verdades espirituales. Es lo que inicié al principio y lo dije al principio. El rema de Dios y el logo de Dios. ¿Quién es el único que es el intérprete de las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que descubre y revela y da a conocer los secretos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que encamina y ayuda a la iglesia a llevarla a toda verdad y a toda justicia? El Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso hoy vivimos en una sociedad cristiana que ha errado en muchas cosas. Porque a todo el mundo oye y a todo el mundo escucha, pero no se dispone a orar un tiempo delante de Dios para que el Espíritu de Dios le dé la capacidad, el entendimiento, la fortaleza, la revelación y la iluminación para poder entender su verdad. Su verdad. No la verdad de nadie, la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo revelará lo profundo y los secretos de Dios a nuestro espíritu. Entonces vivimos en una sociedad cristiana que hemos perdido esa parte. Por eso hay un sinfín de iglesias y congregaciones. Cada quien quiere poner su mejor iglesia, cada quien quiere ser su mejor pastor, cada quien quiere ser el mejor líder, cada quien quiere ser el guía espiritual más importante de su vida, pero eso solamente lo declara Dios. Cuando aplica un llamado en la profundidad y en el corazón del hombre o de la mujer de Dios, que determina entregarse y servirle. Dios no nos va a llevar a cosas erradas. Dios no va a errar con nosotros. Dios nos va a conducir a lo que dijo Jesús: yo soy el camino. Aleluya. Yo soy la verdad. Amén, aleluya. Y Jesús mismo dijo: hay que escudriñar las Escrituras. Aleluya. ¿Qué tanto tiempo pasa usted disfrutando su café, su desayuno, su espacio libre, su momento de devocional con Dios? Gloria a su nombre, Señor. ¿Qué tanto aprovecha su alma del alimento sólido? Pablo exhorta a los hermanos de Corintio en el capítulo 3 de Primera de Corintios y les dice: hermanos, por favor, yo quise hablarles a ustedes como espirituales. Fíjense bien, Pablo se puso espiritual y les dijo: hermanos, yo quise hablarles a ustedes como espirituales, pero me di cuenta de que ustedes son carnales. Y Pablo se las aplica, sí, y les dice: ¿qué hay de ustedes que dicen que unos son de Apolos, que unos son de Pedro, que unos son de Pablo y que unos son del Señor? ¿Qué hay de eso? Disputas, grupitos, separaciones entre ustedes. Y en el capítulo 13 de ese Primera de Corintios, Pablo le dice: hermanos, yo sé que ustedes hablan lenguas. Y es ahí donde hay muchas confusiones entre nosotros los creyentes y los hermanos. Dice: ¿por qué si hablan lengua? Bueno, son muchos temas relacionados sobre el Espíritu Santo, pero estamos hablando del bautismo, de la llenura, de la investidura de Dios en este momento. Pero Pablo les dice: hermanos, ustedes son así. Entonces Pablo les dice: hermanos, prefiero escucharlos 5 palabras con entendimiento que 1000 lenguas. Y les voy a decir, hermanos, yo hablo más lenguas que ustedes, pero pues allá en mi aposento, allá en mi altar, allá en lo secreto con Dios, es lo que yo hago.
Pero delante de ustedes solamente quiero hablar 5 palabras de entendimiento para que entiendan, vean. Y entonces Pablo le dice, miren hermanos, ¿creen que el hablar muchas lenguas los hace mejores que otros? Error. ¿Creen que hablar en lenguas son más santos que los otros? Error. ¿Creen ustedes que hablar muchas lenguas están recibiendo revelaciones de Dios? Error. Pablo dice a la iglesia en Roma, el Espíritu Santo clama por mí y ora a Dios por mí, intercede a Dios por mí y clama a Dios con deseos indecibles por lo que yo vivo, por lo que yo soy, por lo que yo estoy pasando, por lo que me sucede a mí. El Espíritu de Dios viene, mi consolador, y me lleva al Padre y me dice, esta es tu guerra, esta es tu lucha, pero yo estoy contigo, yo clamo contigo, yo le pido a Dios, ruego a Dios para que seas mejor, para que cambies ese vocabulario, para que cambies esa forma de pensar, esa forma de ser, para que camines en santidad delante de Dios. Yo estoy abogando en una Dios por ti. Requiere del Espíritu de Dios. Lo requiere de esa manera. Entonces, mis amados, ¿qué tan importante es vivir en el Espíritu? Tener la llenura, ser embestidos por el Espíritu, tener esa investidura, tener esa llenura. Oiga, mis hermanos, yo he pasado horas clamando a Dios y peleando la batalla, porque no quiero ser vencido de lo malo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero vencer con lo bueno y quiero ser vencedor en lo bueno. Y es ahí donde el Espíritu Santo está a mi lado. No desmayes, que aquí estoy contigo. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos. El Espíritu clama por ti con deseos indecibles. Como en el caso de Esteban, cuando le dijo a la gente y clamó a Dios y le dijo, no imputes, no tomes a mal esta forma y esta manera en que ellos están destruyendo mi vida y me están privando de la vida. No lo tomes en cuenta, Dios. Aleluya. Porque tenía la fortaleza del Espíritu. Aleluya. De Dios. No mandó a nadie al diablo. A nadie lo mandó al diablo. Él peleó la batalla. Él cerró sus ojos, cerró su boca. Y lo único que dijo, Señor, no se lo tomes mal a ellos. Me están haciendo daño, voy a morir. Pero por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por causa de Dios. ¿Y quién es el que da esa fuerza, mis amados? ¿Quién es el que da esa fortaleza? El Espíritu de Dios. Amén. Iglesia, necesitamos. No es cosa del pasado, ni es cosa del ayer, ni es cosa del mañana, es cosa de hoy. Aleluya. Es el hoy que vivimos en una sociedad desgastada, en una sociedad malversada, en una sociedad donde la maldad y el pecado, en una sociedad donde aún nuestras autoridades nos están haciendo ver mal y nuestras garantías humanamente se están perdiendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Es de Dios? ¿Será de Dios? Pero son nuestras decisiones las que determinan muchas acciones y muchas de las cosas que a veces vivimos. Si cometimos errores y tuvimos decisiones malas y nuestras acciones no fueron las correctas, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí lo tenemos. Bueno. Es que yo no pagué. Gloria a Dios.
Gracias, Yo lo pagué. Aquí estamos, hermanos. Dije al principio, siempre necesitamos crear un ambiente, estar en frecuencia, tener sintonía. Nadie pensaba, se imaginaba que íbamos a hablar de este tema y que íbamos a hablar relacionado. La preocupación, como dijo el hermano Vázquez, los pastores nos llevó a que este año 2025 estemos predicando, hablando de perdón, de salvación, de nuevo nacimiento, de adopción, de justificación, de regeneración y del bautismo del Espíritu Santo. Es porque lo necesitamos. amén, aleluya. ¿Cuántos se han quedado atrás? ¿Cuántos han abandonado el camino? ¿Cuántos no pueden por sí mismos? ¿Cuántos han caído en el engaño y en la mentira del diablo? Y no han podido librar sus propias vidas. Hermanos, esto es algo que Dios nos lo ha dado y es nuestro y lo necesitamos. Porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Esa es la verdad. El hablar en otras lenguas no es mi problema, ni es mi preocupación, es de Dios. Lo que Dios solamente quiere es mi corazón, mi vida, mi pureza. Lo que yo creo, lo que yo tengo fe, lo que yo siento en mí. Eso es lo que Dios me pide a mí. Vive una vida feliz, una vida de paz, una vida de arrepentimiento, una vida apartada, separada. ¿Por qué eres santo? Eres santo porque eres apartado, eres separado. Gloria a Dios. Aquí estamos los santos de Dios. Que no lo crea, aquí estamos los santos de Dios. Porque Jesús nos ha santificado y nos ha Gloria a Dios, aleluya. Entonces Gracias a Dios. eso es. Y como dice la declaración de fe, es subsecuentemente a la limpieza del corazón. No necesito ponerme de maroma, no necesito hacer piruetas, no necesito nada de eso. Dios sabe tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. Y aquí en los secretos, hermanos, Dios conoce tus secretos. Él lo sabe. No necesitamos decirlo públicamente o que alguien nos lo diga, no, Dios sabe. Por lo que pasas, por lo que vives, por lo que luchas, por lo que batallas. Tú sabes qué es lo que te aparta del cielo. Tú conoces qué es lo que te aleja de Dios. Tú sabes qué es lo que impide las bendiciones del cielo. Tú sabes qué es lo que cierran las puertas del cielo sobre tu vida, sobre tu corazón. Tú lo sabes. No necesitamos ir al gurú, a la bruja de la esquina o a la bruja de Catemaco. No, o al brujo mayor de Catemaco. No. Él sabe lo que está en tu corazón. Y es lo que dije la Biblia. Dame, hijo mío, tu corazón. Y fíjese lo que dice la Biblia. Y tome placer tu vida en mis caminos. Es difícil eso, hermanos. Es imposible. Lo difícil y lo imposible es apartarse del mal. Eso sí es difícil para muchos. Pero una verdad, una nueva, es que yo no puedo dejar lo maldad y yo no puedo dejar el pecado. Lo bueno de Dios y la verdad de Dios es que Él te ayuda. Y Él está contigo. Y Él está para darte fortaleza. Y Él está para meterse ahí. Es como aquí, por ejemplo, si construimos, echamos el techo aquí, por ejemplo, ¿qué significan estos dos puntales? Estos dos puntales significan que si los quitamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Se va a caer. Por algo están ahí. ¿Sí? Por algo están ahí. Pero los quitamos y a lo mejor el techo, o a lo mejor no sé qué pasa, pero algo va a pasar.
¿Qué es lo que hace Dios? Dios conoce mi vida y Él sabe que ando Muchos cristianos caminan así, como el borrachito, ¿no? Se caen y que se caen y se levantan y que esto y allá. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué es nuestro abogado? ¿Por qué es nuestro intercesor? ¿Por qué es nuestro sumo sacerdote? Porque está a la diestra del Padre. Y llega Jesús, cuando siente que yo me voy a caer, llega Jesús con un puntal de estos. Dice, no te caigas. Y ya está. Ya, no te caigas. Aleluya. Yo estoy abogando, intercediendo por ti. Aleluya. Haz lo tuyo, haz lo propio. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y muchas veces, hermanos, el Espíritu Santo no desciende. Porque a veces puede haber un anatema en la iglesia. ¿Qué es un anatema? Un anatema es una persona que es dentro de la iglesia, vive en la iglesia y está en la iglesia, pero es una persona que lejos de bendecir y ser próspera y de bendecir a la iglesia y que su vida sea un ejemplar y que su vida viva para Dios, es una persona que es un tropiezo internamente en la vida de la congregación. Amén. Y que no camina y que no va de acuerdo y que no le gusta y que no esto, muchas cosas, cuando no son reales, porque cuando son reales hay que ir a la justicia y a lo que es verdadero y a lo que es justo y a lo que es correcto, claro que sí, pero a lo que no es, entonces es ahí. Dios le dijo a Josué, ve y entra a Jericó y conquista la tierra. ¿Saben qué les dijo Dios? Pero no se traigan nada. Yo no ocupo nada de los jebuseos. Yo no ocupo nada de los jebuseos. No agarren, no traigan. Y hubo uno que encontró oro y plata y piedras preciosas y se las extrajo y las puso en su cabalgadura y se las trajo. ¿Qué pasó? Que empezó a faltar la bendición de Dios sobre Israel. Empezó a caer maldición sobre Israel. Empezaron a tropezar y dijeron, hey, algo está pasando aquí, ¿qué sucede? Y dijo Josué, aquí hay un anatema. Aquí hay alguien que está perturbando las bendiciones y el fluir de Dios sobre la vida del pueblo. ¿Y qué pasó? Buscaron y encontraron a este señor en su casa de campaña y debajo de sus cosas tenía todo el oro. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo perdonó? ¿Lo perdonó? No. Lo sacaron, lo llevaron. Bueno. A él, a su familia, a sus animales. Y a su familia, a todos. Fíjense. Y gracias, pastor, por darme luz. El entendimiento de ese hombre nunca pensó que también su familia sería afectada. Hermanos, nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestra descendencia, afectan a nuestros hijos. Las bendiciones no solamente se me privan a mí, sino que se le priva a mi familia, a mis hijos también. Y entonces dice la Biblia que cuando hicieron lo que tenían que hacer, bendición de Dios cayó sobre Israel. El Espíritu Santo, no puede haber ofensa contra el Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. Podrás ofender, podrás esto, podrás aquello, pero ofensa contra el Espíritu Santo no te será perdonada, ni en este siglo ni en el que
Yo tengo 70, me faltan 30 para llegarle a un siglo. Y dice Dios, ni en este siglo. Imagínense que yo llegue a los 200 años. ¿Sí se lo imaginan? A ver, hermanos, ayúdenme en fe. Sí, con trabajo, no sé a los cuántos les llegan, no sé. Pero dice la Biblia, ni en este siglo ni en el. Así que la ofensa, el hacer mentir, el hacer creer otras cosas que el Espíritu Santo no ha dicho, no ha declarado y no son, es mal delante de Dios. Así que, iglesia, estamos aquí y yo quiero que nos preparemos. Gloria a Dios. Este día oramos en fe y vamos a orar en fe. Si nada sucede, no tenga desconfianza de Dios y no pierda su fe ni su confianza. Posiblemente usted no venía preparado. Posiblemente en sus pensamientos venían otras cosas. En su frecuencia, en esta tarde venía en otra forma. O quizás venía pensando que iban a predicar, o que iban a cantar, o quién será el predicador, ¿no? Como dijo una hermana, ¿quién predicó? No, pues predicó una hermana de la iglesia. Hermano, no es eso. Dios es veraz. Dios es veraz. Y todo hombre es mentiroso. Esa es la verdad de Dios. No importa quién, debemos estar en lo que estamos. No me diga, hermanos que vienen de Juárez, tuvieron que pasar 180, 170 kilómetros para llegar aquí. No me digan que muchos de ustedes se vinieron sin desayunar el día de hoy. Y no me digan que se van a ir sin comer el día de hoy. No, el hermano Ofelia no hace. Los hermanos de Asunción no hacen eso, hermano. Por experiencia y por testimonio lo tenemos, ¿verdad? Pero y aquí estamos. ¿Es una obligación? No. ¿Nos mandaron? No. ¿El pastor dijo? No. ¿Nos condenó el pastor porque no íbamos a venir? No. Estamos invirtiendo dinero, voluntad, esfuerzo para estar aquí. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios con todo esto? A que Él está aquí. Él está aquí. Él ha dispuesto a ser bendecido por nosotros, ser honrado y glorificado por nosotros, porque Él merece todo eso. No importa que hayamos no desayunado ni nada de eso. No importa que apenas llegamos con la gasolina de regreso a Juárez. No importa. Pero Dios es con nosotros. Y Dios es por nosotros. Denle un aplauso.